Buenas tardes, este es el tercero de 4 videos en los cuales expongo el contenido de mi libro Iglesia y Democracia. Y en el video anterior yo me referí al problema de la ruptura de la unidad de fe con la Reforma Protestante al comienzo de la época moderna y la necesidad de buscar un nuevo fundamento para la unidad de la comunidad política, que eso marca la época moderna, en la cual el etos político se va centrando progresivamente en valores específicamente públicos y políticos, como el valor de la paz, de la libertad y de la justicia o igualdad, tratando de dejar de lado la idea de una unidad de fe o una unidad ideológica como fundamento necesario de la vida social. Y al final del video anterior, yo hacía referencia al conflicto que se genera entre el Estado liberal, que buscaba precisamente este objetivo de limitar el poder del Estado absoluto para poder así garantizar eficazmente la paz, que el Estado absoluto era incapaz de garantizar por su tendencia a el exceso, el abuso del poder. Y la pregunta entonces que se plantea es por qué la Iglesia Católica se encontró en el siglo XIX en conflicto con el Estado liberal, que en ese sentido parecía materializar objetivos que estaban en la tradición de la Iglesia. Y la idea que en mi libro trato de mostrar es que este conflicto, más que un conflicto de incompatibilidad intrínseca entre la Iglesia y la democracia, es un conflicto de orden histórico. La Iglesia en Europa continental se hallaba vinculada de un modo muy estrecho al Estado absolutista, como es el caso de Francia, de España, de Austria. En el caso específico de Francia, la Iglesia Católica poseía una parte muy importante del territorio francés. Los obispos eran mayoritariamente miembros de la aristocracia y la Iglesia estaba muy unida a la monarquía. Por lo tanto, era inevitable que la Revolución Francesa tomara también este tono anticlerical, laicista, y la Iglesia, en el calor del conflicto, defendió comprensiblemente el antiguo régimen y las monarquías absolutistas. Ahora, también del lado de los estados liberales, hay que reconocer que el liberalismo también experimentó una transformación a mediados del siglo XIX, de un liberalismo que era más tolerante y cosmopolita, pero que era acusado de fragmentar la sociedad al no darle un fundamento suficientemente sólido desde el punto de vista ideológico. Se pasa a un nuevo tipo de liberalismo, sobre todo a partir de la derrota de Francia por parte de Prusia en 1870, que pareció la prueba de la ineficacia de ese liberalismo de la primera mitad del siglo XIX para cimentar la cohesión de la comunidad política. Y se pasa entonces a un liberalismo
de corte nacionalista, con una filosofía positivista, una visión de la sociedad que podemos calificar de organicista, y en relación con la Iglesia y la religión en general, una postura laicista, es decir, hostil a la Iglesia y al fenómeno religioso, y de una visión tolerante y pluralista se pasa a una especie de dogmatismo de carácter secular. La Iglesia, frente a este fenómeno, que percibe como agresivo y peligroso, se encierra, y en Pío IX esa hostilidad frente al Estado liberal se manifiesta de un modo particularmente claro en 1864 con la encíclica Quanta Cura y un catálogo de errores condenados que constituye un apéndice de esa encíclica, que es lo que se conoce como el sílabus, en el cual se condenan las libertades modernas. La situación llega a su punto más álgido en 1870, cuando las tropas de la República Italiana conquistan Roma y el Papa se ve así despojado de los estados pontificios que se consideraban como la base indispensable para la autonomía de la Iglesia frente a los estados. Y se sanciona un decreto en 1874 denominado non expedit, no conviene, en el cual se prohíbe a los católicos italianos participar en la vida política del país, para no convalidar el régimen que había usurpado los territorios de la Santa Sede. Ahora, León XIII, que sucede a Pío IX, desde el punto de vista doctrinal, mantiene el tono apologético y sumamente crítico frente a las ideas del liberalismo que no consideraba aceptables. En lo político, particularmente su crítica a la idea de soberanía del pueblo, a la que hice referencia en el video anterior. Por supuesto que debemos entender más bien como dirigida a la idea de una soberanía absoluta del pueblo, que se concibe a sí mismo como fuente de toda justicia. León XIII lo veía incompatible con la idea de la soberanía de Dios. El otro principio que León XIII rechaza es la separación entre Iglesia y Estado, porque en ese contexto de la lucha contra el Estado laicista, la separación de Iglesia y Estado en la práctica significaba un intento de erradicar la Iglesia y la religión de la vida pública, o encuadrarla en un régimen de derecho privado como una asociación privada más. En todo caso, por supuesto, a León XIII esta interpretación del principio le parecía inaceptable, aunque nunca condenó el modo en que se había separado Iglesia y Estado en los Estados Unidos, que es algo distinto. Y también encontramos en León XIII un rechazo del principio de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, que, como expliqué anteriormente, estaba motivado por la dificultad para
diferenciar, discernir la libertad de conciencia en sí misma de la ideología relativista con la cual, o en el contexto de la cual venía presentada. Pero aún rechazando muchos presupuestos ideológicos de los estados liberales, estaba dispuesto León XIII a aceptar las instituciones políticas liberales, a cambio, podríamos decir, de que los estados liberales reconocieran a la Iglesia el don, la función de inspirar la vida social y de dar ese fundamento sustancial que permitiera cimentar la unidad en la comunidad política. La Iglesia percibe esa posibilidad en esa búsqueda del Estado liberal de una base ideológica, percibe la posibilidad de presentar la fe cristiana como esa base. Y esto significa un primer acercamiento hacia los estados liberales, y esto va unido a la formulación del principio de indiferencia. Es decir, la Iglesia es indiferente ante los distintos sistemas políticos en la medida en que estos procuren el bien común. Y por lo tanto, un católico podía ser democrático. ¿Cómo podía no serlo? Progresivamente, el non expedit se va aflojando y de esa manera los católicos van a poder gradualmente reingresar en la vida pública. Pero León XIII tiene mucho cuidado de evitar que esta participación sea de carácter político, porque pensaba que el activismo político iba a ser divisivo en la Iglesia. Entonces, lo que alienta es, como democracia cristiana, es la actuación social siguiendo los principios que sienta en su encíclica Rerum Novarum, para sobre todo ayudar a la integración de la clase proletaria en la vida social y en los beneficios del progreso, lo cual va a tener un efecto positivo para esa democratización de las repúblicas liberales. El intento de llevar adelante este proyecto de aceptar las instituciones liberales a cambio de que se reconozca a la Iglesia ese rol tutelar de la vida social, fracasa, sobre todo porque ya la Iglesia no tenía en la sociedad la fuerza, la presencia necesaria para llevar adelante un rol de ese género. Pero esto marca un comienzo de un proceso de progresivo acercamiento a la democracia. El último intento de buscar una alternativa a la democracia republicana fue el de Pío XI en 1931 con su encíclica Quadragesimo Anno, una encíclica que celebraba los 40 años de la Rerum Novarum y que presenta por última vez un intento de lo que llamaríamos una tercera vía, proponer un modelo de sociedad alternativo entre el modelo capitalista y el modelo socialista, que era la idea de una sociedad corporativa. Por supuesto que la idea de
una sociedad organizada en base a corporaciones ya no era aplicable en el contexto de las sociedades modernas, dinámicas, plurales, de manera que ese intento cae pronto en el olvido. Y tras la experiencia de los totalitarismos y de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII entonces realiza esa opción explícita por la democracia republicana que mencionaba al principio de todo, en ese bello mensaje de Navidad de 1944, Benignitas et Humanitas, con la condición de que se tratara de una sana democracia que uniera a lo político la democracia social, con la participación de todos y la participación activa en lo político y la participación en los beneficios del progreso social. La idea de una sana democracia, sin embargo, era una idea que tenía su ambigüedad. Pío XII optó por la idea de laicidad, también habla de una sana laicidad, en el sentido de que, siendo ya muy difícil cimentar a las comunidades políticas en una unidad de fe, el principio de unidad debía ser el respeto de la dignidad de la persona. Pero en su idea del respeto de la dignidad de la persona, Pío XII todavía incluye una cantidad de contenido que era muy difícil que en la práctica pudiera recoger el consenso necesario, porque incluía todos los principios de la ley natural y los de la revelación cristiana. O sea, en el fondo todavía la idea de laicidad seguía cargada con ese lastre de la unidad de fe, aunque obviamente en esto se estaba dando un paso adelante al pensar más que en términos de fe, en términos de dignidad de la persona. Y decía que en el concepto de sana democracia se filtraba una ambigüedad, porque la democracia era legítima en la medida que sea sana. Que sea sana significaba el respeto de todos estos principios de la revelación, la ley natural, que Pío XII entiende como contenido del concepto de dignidad de la persona. Y por lo tanto, eso significa que el Estado democrático tenía legitimidad en la medida en que sus leyes coincidieran con la enseñanza de la Iglesia. Por supuesto que esto, tomado al pie de la letra, puede ser un factor de inestabilidad. Imaginemos un Estado que sancionara una ley que permitiera supuestos de aborto. Eso iría contra la ley natural, iría contra la revelación, contra la enseñanza de la Iglesia. Y la pregunta sería, ¿la democracia pierde su legitimidad con este tipo de leyes? Con Juan XXIII se produce también otro paso importante, que es la aceptación de la doctrina de los derechos humanos, incorporando algunas calificaciones a esta aceptación que formaban parte de las reacciones de la Iglesia frente a la doctrina laica de los derechos humanos, en el clima histórico en que estos derechos nacieron. Una tendencia a negar a Dios, o al menos una ideología teísta, una
concepción individualista de los derechos humanos, la falta de una correlación entre derechos y deberes. Bueno, todos estos temas Juan 23 los va a puntualizar, pero asumiendo los derechos humanos y proponiendo un elenco de derechos humanos. Este ha sido un paso sumamente importante, porque a partir de ahí la Iglesia se constituye en uno de los más decididos defensores de esta doctrina. Y quizás el hito más importante de todo el recorrido es el reconocimiento ante el Concilio Vaticano II en la Declaración Dignitatis Humanae, que se aprueba sobre el final del concilio en 1965, y en la cual la Iglesia adhiere a la libertad religiosa. Fundando esta adhesión en que el Estado no tiene competencia para dictaminar cuál es la verdad última e imponerla a las personas. Ahora, ¿cómo se da este giro? Es decir, dijimos que en 1864 se condenaba la libertad de conciencia y la libertad religiosa, y ahora la Iglesia adhiere a esta libertad. Bueno, lo que hace posible este giro es una nueva forma de abordar el tema. En el siglo XIX el tema se abordaba desde la perspectiva de los derechos de la verdad y los derechos de Dios, y se decía: el error no tiene derechos, el error no puede ser fuente de derechos. Pero en este nuevo contexto, la aceptación de la libertad de conciencia y la libertad religiosa se encuadra en el tema de los derechos de la persona, no de la verdad o del error, sino de la persona. La persona tiene el deber de alcanzar la verdad y por lo tanto tiene el derecho a la libertad necesaria para abrazar esa verdad. Algunos entienden que la aceptación de este principio, que en el fondo significa la aceptación del pluralismo de las democracias modernas, es uno de los puntos más importantes de reconciliación entre la Iglesia y la modernidad. Pero, como se puede apreciar, la Iglesia no renuncia a sus principios. Lo que podemos decir que fue la continuidad de la enseñanza de la Iglesia es defender la relación entre libertad y verdad. La libertad es para buscar la verdad, y la verdad es aquello que funda la libertad, una libertad que no se somete a la verdad, es una libertad que se autodestruye. Esto podemos decir que fue la continuidad profunda. Ahora, la discontinuidad en un plano más superficial fue el encuadre filosófico que sí cambió, desde el planteo de los derechos de la verdad al planteo de los derechos de la persona. Con Juan Pablo II ya no se habla de sana democracia, sino de auténtica democracia. Y sustancialmente Juan Pablo II dice lo siguiente: que la democracia debe fundarse en valores. La democracia no puede ser un mecanismo puramente formal. Este fundamento de valores es lo que garantiza que la democracia no se transforme en otra cosa distinta. Cuando los valores faltan, entonces cuando la democracia se vacía de ese fundamento axiológico,
entonces la democracia corre el riesgo de convertirse en un totalitarismo bajo las formas democráticas, que ya no está al servicio de los derechos de las personas, sino que se vuelve opresivo. Pero lo que tenemos que notar, y en esto es un avance respecto de Pío XII, que ya no se trata de condicionar el reconocimiento de la legitimidad democrática a que la democracia dé resultados que coincidan con la enseñanza de la Iglesia. Ahora se reconoce la lógica democrática. La democracia es un procedimiento que desde el punto de vista de los resultados está abierto. Y no se pueden predeterminar los resultados de la deliberación democrática. Pero Juan Pablo II advierte, si esos resultados contradicen los valores fundamentales, esa democracia se está encaminando a otra cosa. Ahora, ¿de qué manera entonces la Iglesia puede influir en la vida democrática? No desde afuera, tratando de alguna manera de predeterminar los resultados, incluso por carriles paralelos a los procedimientos democráticos, sino desde dentro, inspirando el procedimiento democrático, inspirando a los actores de la deliberación democrática. Y en esa misma línea, Benedicto XVI expresa una valoración muy clara de la democracia republicana fundada en valores y advierte contra el peligro de la dictadura del relativismo. Existen ciertas dinámicas en la vida democrática que pueden llevar a la dictadura del relativismo, convirtiendo la deliberación en una simple búsqueda de consensos sin referencia a la verdad de las cosas. En Benedicto notamos claramente la presencia de un pesimismo de corte agustiniano respecto de el poder político y sus posibilidades. Lo que el poder político puede alcanzar es limitado y tiene que restringirse a lo que es necesario y fundamental para la vida social. Pero Benedicto advierte contra el peligro de esperar demasiado de lo político, de tratar de convertir a lo político en instrumento de la utopía, de la intención siempre ilusoria de realizar la utopía en este mundo, que es una ilusión que impulsa las revoluciones y que en el fondo termina traicionando sus propios ideales, además de relativizar la moralidad de los medios en el esfuerzo por conseguir un ideal al cual se le asigna un valor absoluto. El poder político no puede realizar el paraíso en la tierra y hay que ser consciente de esos límites. Insiste Benedicto en la importancia de la conciencia como límite a la autoridad política y la necesidad de equilibrar la fe y la razón también en este campo, como en general Benedicto lo propone en todos los campos, específicamente religioso, y en el campo también social y político. Cuando se debilita la influencia de la razón en la vida política, se puede caer en fundamentalismos, como decíamos recién, que buscan realizar el reino de Dios en utopías intramundanas. Cuando se debilita la fe, en cambio, la razón puede degenerar en una racionalidad puramente técnica. Ninguna de estas dos posibilidades es positiva, obviamente, para la democracia.
Si nosotros tuviéramos que hacer una síntesis de este proceso que describí así en términos muy rápidos y resumidos, uno podría decir que la salida de la nostalgia del estado confesional se fue dando en diferentes pasos. Primero, la aceptación del estado no confesional, la laicidad, y la aceptación de que el fundamento absoluto de la vida social, más que la unidad de fe, tiene que ser el consenso en el respeto de la dignidad de la persona. En un segundo momento vino la aceptación de las instituciones democráticas. Todavía en Pío XII esa aceptación era una aceptación que uno podría decir simplemente como compromiso histórico, porque todavía Pío XII tenía reparos respecto a la democracia moderna y el sistema de partidos. Sin embargo, frente al peligro del comunismo, la opción histórica que consideró más oportuna fue la de apoyar las democracias occidentales. Pero uno puede ver ya en Juan XXIII una aceptación mucho más convencida de las instituciones democráticas, en Pacem in Terris, la encíclica que mencioné hace poco. Y a partir de ahí una progresiva asunción de los principios de la democracia republicana. Y finalmente, con Juan Pablo II uno podría decir que se llega a la aceptación de la lógica democrática, o sea, la comprensión de la democracia como una lógica procedimental de resultados abiertos, en las cuales la Iglesia debía participar desde dentro, sobre todo iluminando las conciencias de los actores de la vida política. La Iglesia entonces hoy acepta plenamente el principio de laicidad. Si por laicidad entendemos la autonomía de lo temporal y por lo tanto que la nación o la comunidad política debe ser un ámbito de encuentro entre diferentes tradiciones religiosas y filosóficas en la búsqueda común de ciertas verdades de orden natural. Y por lo tanto, la idea de que el Estado laico es un Estado que, al mismo tiempo que no se apoya exclusivamente en una religión, no consagra una religión como religión oficial, sin embargo valora positivamente el fenómeno religioso y permite que entre la comunidad política y las comunidades religiosas se establezca una relación mutuamente beneficiosa de autonomía recíproca y colaboración. Ahora, esto es muy diferente a la idea del laicismo o de la laicidad integral, que busca desterrar a lo religioso del ámbito público y confinarlo en lo privado. Esto sería un empobrecimiento fatal para la vida pública, porque además el Estado laicista aspira a una neutralidad que en realidad es falsa. Esa neutralidad absoluta no hace más que esconder una ideología. En esto Benedicto XVI ha insistido mucho, el rol de las religiones y el rol del cristianismo de un modo particular en el enriquecimiento de la vida pública, en la inspiración del debate político. Ahora, el desafío que tenemos que afrontar de aquí en más es ver cómo este progreso
esta evolución del magisterio universal se recibe en América Latina. Y acá la recepción tanto del concilio como de esta enseñanza política ha sido una recepción relativamente discriminante entre diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el gran signo de los tiempos se consideraba la pobreza. La pobreza que se entendía surgía de una injusticia de carácter estructural. Mientras que el concilio veía muchos signos de los tiempos positivos, la visión latinoamericana era mucho más desencantada respecto de la modernidad y mucho más focalizada en este fenómeno que en el concilio no había tenido, según la perspectiva de nuestro continente, suficiente relevancia. El concilio había estado muy centrado en el problema de la relación con la modernidad y por lo tanto el problema de la religión y la vida secular, y la idea que el documento, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la Iglesia en el Mundo, propone como quizás su idea más importante, es la de la autonomía de las realidades temporales, lo cual significa que se reconoce que las realidades de este mundo tienen sus propias leyes. Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, las ciencias tienen sus propias leyes, su propio método, su propio objeto. Por lo tanto, la fe no puede invadir esos campos porque no es legítimo, tiene que respetar esa autonomía. Autonomía que por otro lado es propia, intrínseca a la idea de creación. Ahora, en Latinoamérica, esa idea de autonomía se veía menos interesante porque en Latinoamérica se pensaba que el problema no era que la fe había intervenido mucho en la vida política, sino que la fe había intervenido poco, que había quedado confinada en lo puramente espiritual y había desertado del campo social y político. De ahí esta mirada un poco recelosa frente al concilio, que se lo consideraba demasiado optimista y demasiado centrado en las problemáticas europeas. Al mismo tiempo, el concilio, y precisamente a raíz de esta nueva valoración de la autonomía de lo creado, había dado gran importancia a la idea de desarrollo como vocación del hombre. El hombre debe progresar, debe dominar la tierra, no solo en función de la vida eterna, sino porque eso tiene un valor en sí mismo, el valor de que el hombre humaniza el mundo y que en el trabajo el hombre mismo se humaniza, se realiza. La idea de desarrollo que está en el concilio es la idea de que, bueno, aún los países retrasados podían alcanzar el paso de los más avanzados entrando por la misma senda del desarrollo. Esto también en Latinoamérica es recibido con mucha reserva porque se consideraba que en Latinoamérica la injusticia estructural hacía imposible el desarrollo. No se trataba solo de seguir los pasos de los países más avanzados, sino de liberarse. Entonces, aquí la idea de la liberación se convierte en un imperativo. Estas son las ideas
expresadas en el documento de Medellín, la opción por los pobres y la necesidad de la liberación, y la necesidad de una iglesia que abandonara los privilegios, abandonara su excesiva cercanía a las clases poderosas y se convirtiera en una iglesia pobre, capaz de ponerse del lado de los pobres. Esta idea del documento de Medellín va a ser asumida por la teología de la liberación. El nombre Teología de la Liberación viene de un libro de Gustavo Gutiérrez a fines de la década de los 60, y Gustavo Gutiérrez expresa las ideas, bueno, que he referido aquí brevemente, contra esa visión eurocéntrica del concilio, y trata de sentar las bases de lo que sería una liberación integral en el contexto latinoamericano. Por lo tanto, tiene que ser la lucha contra la injusticia estructural. Y esa injusticia estructural es expresada en términos de dependencia. Los países pobres son dependientes de los países ricos. Si los países ricos son ricos, es porque los pobres es a costa de los países pobres. Los países pobres son pobres porque son explotados por los países ricos. Y por lo tanto hay que romper con esa dependencia de orden social, económico y político. Por supuesto, parecería, reconoce Gustavo Gutiérrez, que esto excede el campo de la religión, pero eso solamente si uno piensa que la religión es algo que tiene que quedarse restringido al interior de las conciencias o al interior de la vida privada. Pero precisamente lo que dice Gutiérrez es que la religión tiene que cumplir una función política y social, porque de hecho, incluso con su abstención de incursionar en estos campos, está tomando una posición, está haciendo una opción, de manera que la opción es inevitable, y la opción es estar o no con los pobres. Por eso la teología de la liberación decide romper con ciertos esquemas epistemológicos y plantear desde su punto de partida al pobre como lugar teológico, es decir, como fuente para la reflexión teológica, y la lucha, la praxis de la lucha por el pobre. Y por lo tanto, desde su mismo punto de partida, la teología de la liberación renuncia a la idea de imparcialidad. La reflexión en el contexto latinoamericano tiene que ser parcial, tiene que estar desde el principio del lado del pobre y contra las clases opresoras. Estas son entonces las ideas fundamentales de la teología de la liberación, que tendrá diferentes corrientes, desde aquellas que son más pastorales a las que se valen más del análisis marxista. De la teología de la liberación surge una vertiente especial, que es la teología de la cultura, que es una teología elaborada por teólogos argentinos, pero que va a adquirir una relevancia en la iglesia regional, sobre todo a partir del documento de Puebla, y que finalmente recibiría una proyección universal. Ya
con Juan Pablo II, cuando en Solicitudo Rei Socialis asume la opción por los pobres, y finalmente, y obviamente con muchísima más fuerza, a partir del pontificado del Papa Francisco. En el próximo video vamos a tratar de entender qué es la teología del pueblo y qué relevancia ha tenido para la Iglesia y para la vida política argentina.